que ustedes lo han visto, ¿verdad? Lo han visto en medicina social, en los diferentes estadios de la medicina social, siempre como es un problema social se lo ve siempre tuberculosis. Pero por otro lado, ustedes ya han hecho neumología, ¿verdad? Y también se ve en neumología la tuberculosis, o sea que es un tema bien conocido por ustedes. Vamos a recordar simplemente. La diferencia es que acá hacemos un enfoque pediátrico, ¿verdad? Ya saben ustedes que esta enfermedad de tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, pero que tiene la trascendencia y una importancia de ser crónica. No es que yo me agarro el bacilo de Koch y a los 2 días, 3 días o 5 días, digamos, estoy con la enfermedad. Se necesita una convivencia sostenida durante mucho tiempo. Por eso que no se utiliza habitualmente cuando yo veo un paciente tuberculoso, aunque sea bacilo, pero nadie usa bacilo. Desde el COVID, digamos, hay mayor predisposición a utilizar, pero en términos generales nadie usa, porque se necesita, como les digo, convivencia y estar cerca de un tuberculoso bacílico durante bastante tiempo para contagiar. Esa es una característica. Su evolución crónica es curable, y esto ustedes siempre tienen que hacer hincapié cuando están haciendo la primera consejería. Ese apego al tratamiento, al paciente tiene que hacerle entender, porque llega tan mal el paciente que va al médico, se siente bien decaído, le sale, digamos, positivo y vamos a iniciar el tratamiento, y debe haber una consejería muy buena, y él debe entender que sí se puede curar de eso, ¿ya? Entonces, ahí en los riesgos, que si abandona se vuelve multidrogo resistente, que es grave eso, ¿verdad? Y fíjense, una multidrogo resistencia, chicos, es un cuadro que cuesta al gobierno, porque los estados pagan, ¿no es cierto? Le cuesta cualquier cantidad de plata. Si uno, digamos, un tuberculoso normal, pulmonar, le cuesta $100 todo el tratamiento, un multidrogo resistente oscila entre los $5,000 a los $20,000-$30,000. Es carísimo. Y además, lo más grave es que nosotros podemos contagiarnos con un paciente multidrogo resistente, y sin haber hecho tratamiento ya tenemos ese vacío. Entonces, esto es muy importante para que él haga una buena curación, decirles que sí se va a curar, que debe cumplir y que todo hay que hacer. Y es una enfermedad de tipo social, lo entienden muy bien esto, porque se presenta generalmente en poblaciones pobres, en lugares así de extrema pobreza. Nada más recuerden lo que pasa en el África, donde hay gran cantidad de VIH, hay desnutridos que se están muriendo en la calle con desnutrición de tipo marasmática, la mayoría, así piel y huesos, literalmente mueren de hambre, ¿verdad? Y donde la tuberculosis es lo que mata a estos pacientes y aprovecha esa inmunidad baja. La etiología la conocen bien, es el bacilo de Koch, ácido alcohol resistente, eso sabíamos de memoria, es un micobacterio inmóvil, no tiene ninguna cápsula, y su característica importante es que es un aerobio, es decir, vive en los lugares más airados del cuerpo. ¿Y cuál es el órgano más airado del cuerpo? Pulmones, ¿no es cierto? Por eso que la gran incidencia de las enfermedades es de tipo pulmonar. La epidemiología, fíjense, esta estadística, chicos, tiene un retraso, es del manual de tuberculosis, que es la directriz a nivel mundial, pero esta estadística tiene un retraso de unos 3 o 4 años. Probablemente existe un poco más de casos, pero por ahí vamos, ¿ya? Tiene una distribución mundial, porque antes sabíamos que la tuberculosis era propio de los países pobres, de extrema pobreza, donde entraba
África, Asia y Latinoamérica. Digamos, salían de esto, de distribución mundial, países como Estados Unidos y en general los países del continente europeo. Pero ahora no, existe igual. ¿Cuál será la razón por la que ha invadido Estados Unidos y Europa, chicos? No es la incidencia como acá, pero hay casos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál se imaginan que es la causa? ¿Perdón? No, porque hay, mira, otros lugares súper hacinados también. El VIH, mis queridos, el VIH. El VIH les produce inmunodepresión y el VIH existe en todo el mundo. Igualito hay en Estados Unidos cualquier cantidad y en Europa hay cualquier cantidad. Entonces, gracias al VIH, sus incidencias han aumentado en estos países. Uno podría imaginarse, por ejemplo, la migración, digamos, ¿no? Migrantes, sin embargo, no era un causal directo. No, nunca ha sido significativo, pero sí el VIH. Fíjense, se dice que al año existen como 9 millones, tal vez un poquito más ahora, de casos nuevos. ¿Se dan cuenta? 9 millones es casi la población de Bolivia. Un poquito más tenemos nosotros. 3 millones de muertes al año en el mundo, se supone esto. India y la China, que son los países súper poblados, condensados, ¿no es cierto? Estos representan o soportan una carga mundial de casi un tercio, como el 35% de esta carga mundial total. Pero África, solo África, representa también cerca de un tercio, el 29% de toda la carga mundial. Es terrible. Pero hay lugares en el África como la subsahariana, que es esta que hemos hablado, donde vemos la pobreza extrema, la desnutrición, que de por sí la desnutrición también se caracteriza por producir una inmunodepresión, pero terriblemente severa, ¿verdad? Y por lo tanto hacer a los pacientes susceptibles a contraer la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso que en este lugar, en Kenia, en toda la África subsahariana, la cantidad de tuberculosos es mayor, fíjense, la carga, de 300 por 1.000 habitantes. Y esto fundamentalmente por el VIH y por la desnutrición, ¿no? En las Américas, 12 países reportan el 80% de todos los casos. En Latinoamérica, Perú y Brasil representan 50% de ese total. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros consideramos, aquí están agarrando una tasa simple, no es por habitante, por concentración, ¿no? El reporte es grande en el Brasil particularmente porque es uno de los países más grandes, con una extensión más grande en Latinoamérica. Entonces, está en relación a la población nada más, no está por porcentaje. Bolivia ocupa el segundo lugar después de Haití, lamentablemente así de triste. Si vemos epidemiología, ya saben ustedes, esto es bien clarito, los países pobres, mal saneados y con desnutrición prevalente son los que más casos tienen de tuberculosis. La transmisión es por vía aérea, por las gotitas de fluido, pero fíjense que un paciente bacilífero puede contagiar entre 10 a 20 personas por 2 años. En 2 años contagia esta cantidad. Pero nosotros tenemos esto, al hablar de esto, del contagio de la vía aérea a través de las gotitas de fluido, ¿se acuerdan en la época de la epidemia del COVID? Al principio tanta metida de pata ha hecho de la Organización Mundial de la Salud, ha hecho barbaridades. Porque se decía, no hay problema de aislar al principio, sino lávese las manos por aquí. Al final se demostró que eso no servía para nada. Lo que sí servía era poner bien un buen barbijo y una distancia social en esa etapa inicial, porque
todos éramos vírgenes en esa época, ¿no es cierto? Y por eso que la epidemia se hizo tan grave y atacó a los más inmunodeprimidos, pues los viejitos, los que tenían patología de cáncer, etc. Y al principio era que no es necesario, el de la Organización Mundial hablaba de eso. Después ya han separado 1 metro, han separado 2 metros, aún 2 metros es poquito. Porque ¿qué hemos aprendido en semiología, se acuerdan? Con la tos. ¿Cuánto puede avanzar si hay una tos expulsiva, así explosiva? Sí. ¿Cuánta distancia van las gotitas de fluido? ¿Se acuerdan? Pueden ir hasta 5 metros, dependiendo la fuerza con la que se elimina. Pero si, digamos, al hablar, es más o menos 2 metros. Entonces, esas cosas hay que tener muy en cuenta cada vez que hablamos de esto. La mortalidad por la tuberculosis, según su localización, fíjense, la mayoría, el 92.3%, es pulmonar, porque es la vía de entrada más facilita, ¿no es cierto? La meningia, que es una de las formas más severas, es 0,6%. Y juntando todas las formas, chicos, todas, porque acuérdense que la tuberculosis es capaz de atacar todos los órganos, ¿no es cierto? ¿Qué no ataca? ¿Qué partes del cuerpo no atacan la tuberculosis? Solo, ¿qué partes? ¿El cerebro? ¿Qué? No ataca pues cabellos, no hay tuberculosis del cabello ni de las uñas. Después todo, ojos, boca, ganglios, piel, subcutáneo, todos los órganos, hígado, riñón, todo lo que se puede imaginar, ¿no es cierto? Todo puede atacar huesos, todo. Entonces, todo este conjunto de formas suman un total del 7.2%. Esto, queridos, es bien importante que tomen en cuenta. Situaciones que favorecen la reactivación de un foco tuberculoso. Acuérdense ustedes que desde que nacemos estamos en contacto con el bacilo de la tuberculosis que está circulando. Estamos, desde que nacemos todos, brasileños, bolivianos, todo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aspiramos, entra a nuestro cuerpo, como tenemos buena inmunidad, digamos, no pasa nada, se calcifica, acuérdense, y se almacena, ¿verdad?, en el pulmón, ahí se queda con el bacilo latente ahí adentro. Pero hay situaciones que hacen que esto que está almacenado, calcificado, guardado años ahí, puede venir alguna situación que hace que eclosione nuevamente y que sea capaz de producir una tuberculosis. ¿Ya? Estas situaciones, fíjense que es en mayúscula sarampión. Sarampión. El sarampión es una de las enfermedades más energizantes, Y cuando veíamos sarampión, chicos, cualquier cantidad, se esperaba de las formas severas de sarampión, particularmente en desnutridos, sean adultos o niños, en estos desnutridos, que al poco tiempo podían hacer ellos una tuberculosis. Era predecible eso, se debía tomar en cuenta. Pero como el sarampión prácticamente de Bolivia desapareció durante unos 20 años, y que en esta última temporadita recién ha empezado a circular, por eso es que después del COVID ha eclosionado en el mundo entero todas estas enfermedades inmunoprevenibles, porque en ese tiempo no salían, si se acuerdan ustedes, nadie. Era una cuarentena, ¿no es cierto? Los niños no era lo de menos, no, nadie obligaba a que vayan a vacunar. Entonces, cuando hubo sarampión, ya les he comentado que en todo lado, pero en Bolivia no entraba, solo esta última temporada. Por eso que ahora en todo lado se ha reducido el tiempo de la vacunación. Antes era años, ¿no es cierto? Ahora por esta circulación masiva que hay, no es masiva, por este incremento de la incidencia, se está vacunando desde los 6 meses. La primera dosis ahora es a los 6 meses.
y el refuerzo se la hace posteriormente. Pero, ¿qué otras situaciones pueden? ¿Por qué es así? Porque es terriblemente energizante, quiere decir que baja la inmunidad al suelo. La varicela fue, después del sarampión, una de las enfermedades también que era capaz de hacer lo mismo que la tos ferina, el uso de corticoides en forma prolongada. ¿Por qué será esto, chicos? ¿Qué papel cumple el corticoide para que? Exactamente, es un inmunosupresor. Es un inmunosupresor por excelencia. Por eso que en las enfermedades inmunológicas es el tratamiento. ¿Verdad? El estrés quirúrgico, es decir, una persona que ha sido sometido a una cirugía muy grave, o a veces una misma persona sufre cirugías así repetidas en muy corto tiempo, ¿no es cierto? Entonces es un estrés muy grave. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones, chicos? En nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Cuando hay mucho estrés, ¿qué se libera? ¿Qué se llama ese corticoide que tenemos? Cortisol. Se libera el cortisol endógeno, que es un corticoide. Y él, al ser corticoide, es inmunosupresor. ¿Ya? Es inmunosupresor. Entonces, el estrés permanente grave, como de cirugías graves, accidentes, quemaduras, estas situaciones graves, liberan el cortisol en grandes cantidades. Enfermedades virales graves como el VIH, ya saben ustedes que es un inmunosupresor, y algunas vacunas antivirales. Esto también lo saben muy bien ustedes, la anatomía patológica, ¿ya? La lesión primaria de la tuberculosis generalmente está en el órgano que llega primero, pues. ¿Dónde llega primero? A los pulmones, ¿ya? Por lo tanto, el 95% de esta lesión primaria está en pulmones debido a la entradita fácil por la vía aérea, ¿no? ¿Y cuál es la lesión típica que hace que el patólogo, donde encuentre, diga: esta es una tuberculosis ganglionar, es una tuberculosis hepática, es una tuberculosis renal, etc.? Esa lesión se llama tubérculo o granuloma tuberculoso. ¿Se acuerdan, verdad? Ya. Entonces, este tubérculo es una acumulación de... fíjense, el tubérculo es, digamos, una estructura casi de tipo ovoidea o circular, si quieren, más o menos así, que en la parte central existe una zona de gasificación donde se encuentran los bacilos empaquetados. Ahí está, ¿ya? Pero cuando está, digamos, en una actividad esto, hay más problemas de licuación del tejido. Hay una zona licuada ahí, alrededor de los bacilos, y como hay un proceso inflamatorio activo, la parte periférica, la capa siguiente, será la de la primera defensa. ¿Cuál es? ¿Qué células estarán entonces rodeando? Los neutrófilos, que son células blancas de la primera línea de defensa. Chicos, los neutrófilos, entonces están por encima de esto, intentando hacer algo con esto. Después viene una delgada capa de células epiteloides, ¿se acuerdan? Porque esto hemos dibujado mucho cuando éramos estudiantes, ¿no es cierto? En histología nos hacían dibujar, ¿o no han dibujado ustedes? Han dibujado, pues. Entonces, como en la escuela nos hacían dibujar. La siguiente capa, ¿qué se llama? Después de las células epiteloides, es las grandes células de Langerhans, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Las grandotas. Y por fuera están las células del periodo más tardío de la inflamación, que son los linfocitos. Entonces, así es la conformación facilita. Aquí tenemos al bacilo con su gasificación, neutrófilos, células epiteloides, grandes células de Langerhans, las células de Langerhans y los linfocitos.
Cuando el anatomopatológico encuentra esta estructura, él dice un tubérculo o un granuloma tuberculoso, ¿ya? Y por eso se hace el diagnóstico en diferentes órganos. Estos bacilos son transportados por los macrófagos, engloban y van hacia los ganglios linfáticos y hacia el pulmón. Ahora, ¿qué es el complejo primario? Es esta lesión inicial primaria que acontece apenas entra y se pone agresivo el bacilo de la tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso inflamatorio del mismo pulmón, es decir, hay una pequeñísima porción como de una neumonía que se llama neumonitis. Y entonces tiene rodeado adenopatías satélites, ¿se acuerdan? Y uniendo las adenopatías y este proceso de neumonitis existen los vasos linfáticos, ¿ya? Entonces hay una neumonitis, una linfangitis y una linfadenitis. Ese es el complejo primario de Von. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo ven? ¿O no han llevado tuberculosis? Porque me están mirando con una cara bonita. ¿Se están acordando, no? Sí. Ya. Bueno, como ya saben, ahora va a ser bien facilito. Este complejo primario tiene varios caminos. Uno de ellos es que va a la curación. Es el camino más frecuente que hay. Con calcificación, se lo empaqueta y ¡pum!, se lo guarda. ¿Cierto? El otro es que sigue el proceso, avanza, hay mayor calcificación ahí, mayor proliferación del bacilo y finalmente este lugar así calcificado agarra un bronquio y se vacía a través del bronquio y deja un hueco ahí. ¿Eso qué es? Las cavernas. Que en la radiografía vemos, ¿verdad? Y en Claritán debió ver cavernas. Otro camino es que puede haber una diseminación hematógena del bacilo y producir enfermedad. Entonces esos son los diferentes caminos que tiene este complejo primario. ¿Cómo es la clínica de la tuberculosis? Entonces, hablamos de una TBC pulmonar primaria. En primer lugar, chicos, hay la TBC pulmonar primaria y la TBC pulmonar crónica, que es la que ustedes conocen y que sabemos y que estudiamos. Y cuando encontramos esos signos y síntomas decimos, este parece un tuberculosis. Pero la TBC pulmonar primaria es esto que hemos visto, que ha ocurrido el ingreso en niños y que ha habido un proceso, probablemente porque la inmunidad era baja, y que en términos generales la gran mayoría son asintomáticos. O si tienen síntomas son muy pobres, muy pequeños. Parece un resfriado generalmente o un problema infeccioso. Entonces, muchas veces se confunde con esos procesos, pero puede progresar a enfermedad y dar inmunidad. Este primer contacto con el bacilo de la tuberculosis. Yo me acuerdo que tenía un docente que era un maestro a nivel internacional en tuberculosis. En toda Latinoamérica era muy reconocido el doctor Jorge Barrera. Tenía sus libros escritos y era, pero así, un paladín. Tuve la suerte de ser su alumna de teoría y también de práctica en esta anotación. Y él nos explicaba y nos decía, muchas veces hay pacientes que vienen y que los padres dicen, no saben, su hijo por las noches durante un periodo de 3 semanas, un mes o un poquito más de un mes, los llevan, durante el día están perfectamente bien, pero cuando duerme tienen una pequeña febrícula y tienen una sudoración profusa, se bañan en sudor los niños, más o menos 3, 4, 5 años, se bañan en sudor y que los tienen que cambiar de ropa varias veces, pero al día siguiente amanecen bien y han visitado médicos N y nunca detectaron nada, hasta que desaparecieron.
Y este doctor nos decía, eso es la tuberculosis primaria. Esa es la tuberculosis. No, nunca lo leí o descrito en ningún libro, pero este maestro nos decía eso. Y yo creo que sí, porque alguna vez vienen los padres y comentan eso de sus hijos, que no les encuentran nada y que solo en la noche se bañan de su corazón. Entonces, esa es la TBC primaria, que en general algunas veces pueden ir a la enfermedad o no, o quedarse, empaquetarse esto, ¿no? Y producir inmunidad. Pero la que sí conocemos y que ustedes conocen es la tuberculosis pulmonar crónica. Esta la conocen, ¿verdad? Cuando vemos un paciente generalmente mayor, decaído, no tiene ganas de nada y está tosiendo, tiene toda la pinta, y decimos parece tuberculosis. Todos sabemos eso, ¿no? Entonces, esta es la forma más frecuente, se produce por reinfección exógena o endógena, reactivación de un foco tuberculoso. Esta tuberculosis carece de sintomatología propia y los signos son sugestivos. ¿Qué quiere decir sugestivos, chicos? Quiere decir que sugieren que podría ser esta enfermedad. Cuando hablamos de sintomatología sugestiva, eso es sugestivo de esta patología, decimos, ¿no es cierto? Me sugiere que podría ser esto, quiere decir. No hay certeza, pero sí hay sospecha fuerte. Eso es. Y estos signos que pueden presentar estos pacientes, que son inespecíficos, fíjense, se clasifican en síntomas generales y locales. Vamos a ver la clínica de la tuberculosis. Los síntomas generales son hiporexia, anorexia, es decir, primero hay una pérdida discreta del apetito y después ya no quieren comer más, se sienten débiles, no tengo fuerzas, dicen los pacientes, hay una debilidad, hay astenia, como no andan comiendo, tienen pérdida de peso, hay fiebre, hay sudoración profusa y hay malestar general. Ahora, pónganse a pensar, chicos, ¿todos estos síntomas son específicos? No, ¿verdad? Yo puedo encontrar en procesos virales todito, puedo encontrar en procesos bacterianos y en otros. Entonces, nada específico. Pero un poquito más, estos son los primeros en aparecer, pero un poquito más me llevan hacia el diagnóstico, digamos, cuando vemos los signos locales. Y estos serán de acuerdo a qué órgano ha ido a afectar. Y sabemos que el órgano principal es el pulmón. Entonces ahí la primera manifestación es la tos con expectoración muy purulenta, aunque al principio esta tos puede ser seca, pero se queda al poquito tiempo muy purulenta. Esa es la característica. Sigue avanzando el cuadro. Es capaz de horadar la lesión capilares pulmonares, ¿verdad? Y cuando horada, cuando lesiona estos capilares, entonces en un periodo de tos que se aumenta la presión terriblemente, entonces se produce hemoptisis, un sangrado. Y muchas veces estos sangrados, pero son bocanadas de sangre, terribles, que los dejan a estos que de por sí ya estaban mal, los dejan peor de hemoptisis. Hay disnea, esta dificultad respiratoria, dolor torácico y compromiso pleural. ¿Ya? Seguimos con la clínica. Es importante recalcar que los síntomas generales o sistémicas, ya les he dicho, son los primeros en aparecer gradualmente, y que los locales al inicio también son la tos seca, y que todo este bagaje de sintomatología propia es típica del adulto, Si quieren, desde el adolescente. Rarísima vez yo puedo encontrar en un escolar, por ejemplo, un escolar ya cerca a ser adolescente, pero además que sea un desnutrido, que tenga un cierto grado de inmunosupresión.
es raro, pero es propio ya de adolescentes y de adultos. La hemoptisis es muy rara también en este grupo de escolares y adolescentes, jamás he visto, y he visto yo tuberculosis en preescolares y lactantes. El diagnóstico inicial es difícil y es inespecífico, particularmente en lactantes, a tal extremo, chicos, que cuando yo estaba en el curso que hacen ustedes, el diagnóstico era tan difícil que era por descarte, porque no había los medios diagnósticos como hay ahora, porque había solo la baciloscopía y había el cultivo, nada más. No había el GeneSpert que ahora te muestra en 2 días que sí hay tuberculosis. No había nada de eso, ¿no? Y a raíz del GeneSpert, por ejemplo, es un examen nuevo que tiene muy pocos años. Por ejemplo, aquí en Bolivia apareció, me acuerdo, el primer GeneSpert hace unos poquitos años en La Paz. El segundo GeneSpert de Bolivia fue el laboratorio de la Facultad de Medicina de San Simón, de aquí de Cochabamba. Allí estuvo el segundo GeneSpert. Y después ya aparecieron en todos los sedes. El CEDES Cochabamba, La Paz, absolutamente en todos. Y ahora nosotros podemos encontrar incluso en los laboratorios afuera. Puede haber, no en todos. Pero antes era muy difícil hacer este diagnóstico. Les digo que el diagnóstico de una TBC pulmonar en pediatría era por descarte. Digamos, había niñitos que tenían tos con focos neumónicos, etcétera, desnutridos, y primero atacaban para bacterias gram positivas, gram negativas, para el estafilococo, y si no había respuesta, recién hacían prueba terapéutica para tuberculosis. Y con ninguno de los tratamientos mejoraba, pero le daban la prueba tuberculosa, y el paciente era impresionante cómo reaccionaba. Y se continuaba. Así era increíble. Bueno, estábamos que es muy difícil el diagnóstico en niños. ¿Y cuáles son las complicaciones que aparecían en los primeros meses de padecer la tuberculosis? La tuberculosis miliar, que es una forma de diseminación hematógena terrible, casi como hablar de una septicemia, por ejemplo. Y que en la imagen radiológica, chicos, no creo que hayan visto, porque fíjense, yo tanto caso que he visto de tuberculosis, pero he visto en mi vida 3 veces, desde estudiante, contando desde estudiante, internado, en la especialidad, en todo, apenas he visto 3 veces. Pero es tan clarito, pueden buscar en los libros, es, digamos, la placa negra total, y ustedes ven unos puntos como la cabeza del alfiler sobre el aireado negro, así, blanco total, sí, puntillado, seguido. Esa es la lesión típica de la tuberculosis miliar. ¿De dónde viene el nombre de miliar? Viene de mijo, que quiere decir es que es un cereal pequeñito, así como la 4ª parte del tamaño de un arroz, digamos, pequeñito, así como un grano de esta que es una forma muy severa, la TBC miliar. Por eso que la vacuna, chicos, cubre contra la enfermedad de la tuberculosis, la vacuna contra la BCG. Forma grave. Forma grave. Pero si yo estoy vacunado, ¿puedo agarrar tuberculosis? No cubre. No. Solamente me protege de las formas graves. ¿Y cuáles son estas formas más graves? Una de ellas es la miliar y la otra es la meningoencefalitis. Esas son las 2 formas que me protege la vacuna, ¿ya? Hago la tuberculosis igual, pero no llego a hacer estas complicaciones severas. Entonces, otra complicación es el derrame pleural frecuente, la linfadenitis periférica, que no es muy grave, y la meningoencefalitis y la TBC miliar son las formas más severas de complicaciones, formas de tuberculosis.
¿Cómo diagnosticamos entonces la tuberculosis en pediatría? Porque en adultos es más fácil. Ellos hacemos una vaciloscopía seriada, ellos saben sacan desde su alma y sacan la flema espesa y en la vaciloscopía con seguridad. ¿Ya? Depende del tipo de muestra nada más. Pero en pediatría es grave. Porque estos niños, particularmente los lactantes, son pausivacilares. Esa característica tienen. Es decir, que su secreción, este niño no sabe expectorar. Entonces, como traga sus flemas, a los bebecitos, cuando estábamos en el internado, los internos éramos los responsables de poner la sonda nasogástrica a las 5 de la mañana. Porque entre las 5:30 a 6 menos cuarto daban el primer biberón y tenía que ser en ayunas. Colocábamos la sonda nasogástrica y hacíamos el aspirado. Y en el aspirado se supone que este niñito tragó durante toda la noche las flemas y había la posibilidad de encontrar bacilo de coco. ¿Ya? Y pese a esto, la cantidad de vaciloscopías positivas son extremadamente raras, rarísimas. He visto muy pocas veces también, pero extremadamente raras. ¿Ya? Por eso se dice que son pausivacilares, se dice hace lavado gástrico en ayuno. Pero al ser así tan grave el diagnóstico, fíjense que hace más o menos unos 30 años aparecen unos infectólogos capísimos pediatras mexicanos, que hacen unos parámetros de orientación para tratar de hacer con más precisión el diagnóstico. Y esto sirve para el diagnóstico de pediatría. Y son los parámetros de Toledo, Kaplan, Stegner, ¿ya? Donde vamos a ver sus criterios y cómo se interpretan. Pero ustedes estarán diciendo, ¿y para qué miércoles ya me interesa esto si yo puedo con el GeneXpert diagnosticar en un tranco? ¿Y por qué creen que sigue en el manual actual y sigue sirviendo esos parámetros? A ver, piensen. Porque no. ¿Dónde hay más tuberculosis? En los lugares donde hay mayor pobreza. Y no siempre van a encontrar el no. Entonces, fíjense en esos lugares así extremos del Asia, del África. Aquí no vas. No voy a encontrar en los hospitales pobres, ¿no? Tengo que mandar todo, ¿no? Entonces, por eso que sigue vigente y sigue en el manual actual. Sí. Y es un criterio bueno, adecuado. Entonces, ahí va toda esta primera fila, queridos, es el bacteriológico, son criterios bacteriológicos. Aquí está el hallazgo y allá está cómo debo interpretarlo. Entonces, el bacteriológico es encontrar la presencia del bacilo de Koch. ¿Cómo la encuentran? Con la vaciloscopía seriada, con el cultivo que tarda hasta 60 días y ahora que tenemos con el GeneXpert. En 2 días ya tenemos el bacilo. ¿Verdad? Porque me muestra el GeneXpert. Anótense todo esto. Porque me muestra la presencia, fragmentos de parte del bacilo de Koch. Y además no queda ahí. Me dice, está presente el bacilo de Koch, es positivo, pero además el GeneXpert es capaz de decirme la sensibilidad y la resistencia del antituberculoso más potente que hay. ¿Y cuál es? La rifampicina. Ese es el más potente. Entonces, ya de por sí me dice, este tiene resistencia o hay multiresistencia. Me dice eso, ¿aquí hay el bacilo de Koch o no hay? Y si hay, me dice su sensibilidad más de la rifampicina. ¿Ya? Entonces, así de increíble. Entonces, si yo encuentro por cualquiera de estos métodos, queridos, por la vaciloscopía, por el cultivo, por el GeneXpert, es 7. Vale 7, porque estoy demostrando la presencia del bacilo de Koch.
La anatomía patológica es el granuloma que hemos visto, que les he explicado al centro, al bacilo, neutrófilos, etcétera, células de Langerhans. Ese es el que buscan los anatomos patológicos en los diferentes tejidos para decir el renal es tuberculosis hepática, intestinal, etc. ¿No? Esa vale 4. El inmunológico es la prueba de la tuberculina o la prueba de Mantoux. ¿Se acuerdan? Debió llevar a los primeros cursos, ¿no? Ya. ¿Y para qué sirve? ¿Qué nos dice? ¿Quién se acuerda? La prueba de Mantoux, ¿cómo se la interpreta si es positiva? Porque hay que leer si está así más de 1 centímetro, es positiva. ¿Pero qué quiere decir? Si está positiva. ¿Cómo es? Simplemente quiere decir, chicos, que mi cuerpo ha estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis. Y ya les he dicho que toditos estamos en contacto desde que respiramos. Y si no han estado en contacto, porque han vivido en una burbuja, puede ser que han tenido la vacuna. ¿Y qué es la vacuna contra la tuberculosis? Es el bacilo capaz de producir inmunidad. Entonces, ¿tiene sentido que nosotros hagamos esta prueba de la tuberculina? No, para nada, porque toditos seríamos positivos. Entonces, ¿por qué sigue existiendo? Porque en Estados Unidos y en Europa no hay la vacuna de PCP. No hay. Entonces, cuando un paciente es sospechoso, le hacen prueba de la tuberculina. Y cuando es positivo, le hacen tratamiento. Por eso no vacunan. Pero nosotros no tiene sentido, porque si no hemos estado en contacto, por lo menos nos han vacunado, ¿no? Pues no tiene sentido en nosotros. El radiológico, el clínico y el epidemiológico, fíjense, son sugestivos. Es decir, no hay una clínica específica. En niños pueden ser tipo bronconeumónicos o derrames o lesiones infiltrativas, así, pero de todo tipo. No hay una lesión específica. Todavía en el adulto hay una especie de un infiltrado micronodular que es más propio de los capos de los radiólogos. Dicen, ya en sugestivo de tuberculosis te mandan el informe por esa lesión. Pero en pediatría no hay. Entonces puede ser de cualquier tipo, por eso solo vale 2. La clínica es diversa. Solo puede haber, fíjense, fiebre en la tarde. Nada más que fiebre durante tiempo. Puede haber verdaderos cuadros respiratorios tipo neumónicos, todo, pero además el paciente está comprometido, es desnutrido, etc. Tampoco hay una clínica específica, pero sí esto que les digo, fiebre, porque entra dentro del bolsón de fiebre de origen desconocido, así como el Chagas, otras enfermedades urinarias, etc. Entonces, ahí fíjense, la clínica sugestiva solo vale 2. Solo. Y el antecedente epidemiológico, que tenga un contacto de una madre, abuelo, padres, o de un compañero de trabajo, de un adulto, por ejemplo, con el que trabaja al lado todo el tiempo, está más que en su casa. Eso vale 2 también. ¿Ya? Entonces, sumamos todo lo que nos salió en estas pruebas. Y si es de 0 a 2, no es tuberculosis, obviamente. De 3 a 4 es una sospecha de tuberculosis. Hay que seguir estudiando. De 5 a 6, fíjense, es sugestivo, que amerita y autoriza en los lugares donde no hay, en los lugares más alejados y pobres del mundo. Se puede hacer prueba terapéutica como hacíamos acá, les he dicho. Y de 7 o más es de certeza hacer tratamiento. Esas son bien importantes estos parámetros.
Como en la nomenclatura esto ya lo saben bien, el tosedor de más de 2 semanas se llama sintomático respiratorio, representa el 1% de la población, etc. Y hay que ser el caso guiado. El caso nuevo es el que nunca recibió tratamiento o si recibió lo hizo menos de 30 días. 2 semanas, 3 semanas y abandonó y regresa, sigue siendo caso nuevo. El paciente previamente tratado es el que recibió tratamiento por más de un mes. Era tuberculoso, recibió 1 mes, 2 meses, abandonó. O fue algo, pero se considera fracaso, abandono, recaída. El abandono no acude a la consulta por un periodo de más de 1 mes. Abandonado. El fracaso vuelve a presentar vaciloscopía positiva después de 5 meses de tratamiento. La recaída fue dado de alta BK negativo y regresa BK positivo después de un tiempo. Y el caso crónico, pese a que hay un buen tratamiento, sigue siendo permanentemente positivo. El tratamiento, fíjense que esto ha cambiado, queridos. Ahora agrupan ya no, porque antes era un esquema, el esquema 1, el esquema 2 y el esquema 1, el esquema 2 era para los que tienen alguna alteración y el esquema 3 era para pediatría. Ya no es más. Ahorita solo hay 2 grupos, los multidrogos resistentes y los sensibles. Dentro de los sensibles entra pediatría. Pero como es pediatría, este es el manejo, ¿ya? Pero ya no es esquema 3, todavía este está de hace un tiempito, un año más que está, ya no se dice, está dentro de los sensibles que podemos poner. La duración es 6 meses y la primera fase son 52 dosis diario, exceptuando los domingos, de lunes a sábado, de los domingos, con INH, que es la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. A diferencia del adulto, queridos, aquí no entra el etambutol, si se dan cuenta. Son solo 3, ¿no es cierto? Ya. La segunda fase es el doble, es 104 dosis. Igualito, de lunes a sábado, exceptuando domingos, pero es un solo comprimido que es INH con rifampicina, ¿no es cierto? Y en la meningitis, la miliar, la meningoencefalitis, aquí decía todavía el anterior, se puede agregar streptomicina. Olvídense y tachen eso, porque desde hace más de 1 año, debe ser cerca 2 años, se ha retirado del mundo entero la streptomicina. No se utiliza para nada. Antes entraba todavía en los resistentes. Tachen eso. Les estoy diciendo lo que no está bien acá. ¿Ya? Pero sí el etambutol sí se puede utilizar. El tratamiento, aquí son, ya saben, los medicamentos isoniazida, la dosis a 5 miligramos kilo peso, la rifampicina 10, la piracinamida 25 y el etambutol a 15. Esto es lo que me interesa que conozcan, chicos. Cuando un paciente toma antituberculosos, es capaz de hacer reacciones leves, moderadas y graves. Las leves son gastritis o que vomita porque son tantos medicamentos, o una urticaria, así, bien leves. Las moderadas ya son reacciones alérgicas más grandes, que ameritan suspender el tratamiento, muchas veces incluso utilizar corticoides, porque son reacciones ya vesiculares, bulosas, ampollares. Caminito a las graves, ¿ya? Pero aquí yo les voy a dar las graves, ¿ya? Estas que son capaces de matar al paciente y que nosotros tenemos que aprender a reconocer, ¿ya? Entonces, fíjense, el medicamento, cualquier medicamento antituberculoso, o sea, rifampicina, INH, piracinamida y etambutol, los 4, aunque no, el etambutol no se utiliza en mí, pero cualquiera de estos me hace reacciones alérgicas severas, me hace síndrome de Steven-Johnson,
Lo conocen el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Es una reacción inmunológica gravísima, con vesículas, ampollas en las mucosas, y que si no se trata es capaz de matar al paciente. El síndrome de Lyell. Cuando lleguen a su casa, busquen cómo es el síndrome de Lyell. Es también otra reacción de tipo inmunológica, que es como una especie de quemadura donde la piel se levanta en una lonja, como una quemadura. Es grave, gravísima. Les cuento que han habido hace un año más o menos un Lyell por secundaria al uso del ibuprofeno en el tercer nivel. Secundaria al ibuprofeno. El síndrome de Stevens-Johnson también, secundario al ibuprofeno, ¿no? Pero el Lyell, que es terrible, sí ha existido. Porque es de tipo inmunológico esto, ¿no? Hay estos, ¿qué se hace? La sintomatología, como sospecho, hay mácula, pápula, vesícula, ampollas, hay un prurito en piel y mucosas y un compromiso sistémico que puede ser muscular. ¿Qué se hace en este caso? Suspender inmediatamente el medicamento y referencia al tercer nivel. Tiene que ir al inmunólogo. Primero lo recibe el que maneja tuberculosis en el tercer nivel, y ese inmediatamente se pone, ya se les brindan ustedes, se pone de acuerdo con inmunología y pasa a inmunología, ¿ya? Y ahí ya interna, etc. Otra reacción adversa, que igualito que la anterior, es cualquier medicamento antituberculoso es capaz de producir. Isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol. No está aquí porque esto es del esquema de pediatría. La reacción adversa, chicos, es una de las formas tan frecuentes, más frecuente que el Stevens-Johnson, más frecuente que el mío, es la hepatitis tóxica medicamentosa, que termina en una insuficiencia hepática fulminante.